En este videotutorial mostraremos la utilización y posibilidades de la herramienta CaptaDesidratas. CaptaDesidratas es una herramienta independiente del generador de horarios con el que puede compartir información. Existe otro videotutorial en el que se explica el contexto en el que puede resultar ventajosa su utilización. En primer lugar, desde la página de descargas de Peñalara habrá que descargar el programa. Para los usuarios de Windows recomendamos descargar el instalador, aunque también están disponibles ficheros comprimibles con el contenido del programa, que se pueden descargar y descomprimir. El proceso de instalación es muy rápido y sencillo, y generará un icono en el escritorio desde donde ejecutar el programa. En la ventana inicial se pregunta de dónde se quiere abrir el archivo, si desde GHC Web o desde un archivo local. Recomendamos utilizar GHC Web, pues la comunicación es directa y se evita la necesidad de enviar el archivo por email o copiarlo en un pendrive. Una vez acreditados, aparecerá una ventana con los archivos disponibles en GHC Web. El archivo activo es el archivo que ha publicado el jefe de estudios. También se muestran los distintos archivos de departamentos que ya se han subido a GHC Web. Si no hubiese archivo activo, póngase en contacto con el responsable para pedir su publicación. Las operaciones que se pueden realizar en CaptaDesidratas dependerán de los permisos que se hayan concedido al publicar la configuración inicial. En la primera ventana se muestra la lista de departamentos. Se podría, si fuese necesario, añadir, editar o eliminar nuevos departamentos. Si se selecciona el departamento correspondiente, en la pestaña de profesores se podrán definir todas sus preferencias. Si se concedieron los permisos adecuados, se podría incluso crear o eliminar profesores, aunque normalmente todos los profesores vienen ya definidos en el horario. En la pestaña Preferencias de profesor se definirán los prohibidos y posiciones no preferentes de cada profesor en cada marco. El número de estas preferencias a utilizar de cada tipo puede estar limitado. También es posible asignar y desasignar las sesiones lectivas a los profesores del departamento. Esto puede ser muy útil si los departamentos son los responsables de hacer estas asignaciones. Existen otras preferencias sobre el profesor que se pueden definir, como son el grupo sobre el que quiere ser tutor o si desea realizar algún tipo de guardia. En lo referente a las sesiones, se pueden agregar y quitar sesiones al departamento. Una vez asignadas, se podrá indicar a qué profesor se le asignan, como se ha explicado anteriormente. Además, si se dispone de los permisos, se pueden incluso agregar, quitar o modificar sesiones que después serán reflejadas en el horario. Una vez terminados todos los cambios, se debe publicar el archivo en GHC Web, para que el jefe de estudios pueda, desde GHC, descargarse las desideratas del departamento y unirlas al horario. Gracias por su atención.